Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, damos la bienvenida a Patricio Aro, rector del IAEN, porque vamos a hablar acerca de los retos que tiene el nuevo gobierno, sea que continúe este gobierno en un nuevo periodo, o sea que cambie de presidencia. En todo caso, los retos en el tema de la seguridad son enormes. Y, por ejemplo, hace unos días escuchaba a expertos que mencionaban que el Ecuador está perdiendo territorios seguros, lamentablemente, y una muestra de ello fue, por ejemplo, el asesinato que se dio hace unas semanas de dos personas en la playa de Salinas, en Santa Elena, que es uno de los puntos turísticos más importantes del país. Y en ese caso, uno de los fallecidos fue una de las cuatro víctimas colaterales, un hecho que fue señalado como sicariato por la policía y para también expertos es que el país justamente está perdiendo estos espacios libres del crimen en lugar de recuperarlos, de incrementar la sensación de seguridad. ¿Cómo vemos todo este tema? Vamos a preguntarle a Patricio Aro, rector del IAEN, los retos de la seguridad para el Ecuador, para, bueno, ¿qué tendría que hacerse para que el ciudadano se sienta seguro en el país, para que deje de, bueno, de tener temor? Gracias, Patricio, por acompañarnos. Bienvenido. Y bueno, ¿qué nos puede comentar sobre todo lo que estamos viviendo en la situación de seguridad? Muchas gracias, buenos días, un placer estar y un privilegio estar en su programa y en Sucesos. Bueno, quisiera empezar aclarando que ya no soy rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Dejé esa posición, esa honrosa posición hace 2 meses y desde luego hoy estoy dedicado a la investigación y a la consultoría. En Gracias efecto, el Ecuador por aclarar. vive un ambiente. Sí, mil disculpas, teníamos en agenda, todavía era rector del IAEN, en todo caso, gracias por esa aclaración. El Ecuador, en efecto, decía, vive un ambiente de inseguridad. La primera preocupación de los ecuatorianos, que casi bordea el 40%, es precisamente ese clima de seguridad y de este se deduce la falta de empleo como segunda preocupación y la economía como la tercera, por nombrar solamente a las tres primeras. Esto quiere decir que la seguridad necesariamente está vinculada con las otras actividades. Si es que no hay seguridad en el país, difícilmente va a haber inversión extranjera, va a haber inversión privada, va a haber producción, va a haber empleo. Entonces, la seguridad es sumamente importante, pero la seguridad se ha visto vulnerada desde hace algún tiempo atrás. Al hablar de hace algún tiempo, estoy hablando de años, casi desde los inicios de esta década, cuando claramente se vinculó la política con el narcotráfico, y eso es absolutamente claro. De allí surgió la violencia, allí surgió el desarrollo del crimen internacional organizado, allí se dieron las acciones delictivas conexas del lavado de activos, el sicariato, el contrabando de armas, la trata de blancas, la trata de migrantes, todos vinculados con el crimen internacional organizado. El clima de violencia en el país, el clima de inseguridad no ha cesado. Y esto, por favor, es absolutamente claro. Yo quiero diferenciar entre violencia inseguridad. La violencia caracterizada por las muertes violentas por cada 100.000 habitantes, y eso vemos nosotros a diario. La inseguridad, mientras tanto, las acciones que atentan y afectan a las personas, a la propiedad y a los bienes. Entonces, el robo a carros, el robo a domicilios, el asalto a las personas, el robo de celulares, el secuestro express, ahora la vacuna, son acciones de inseguridad que desde luego están relacionadas, están vinculadas con la violencia, pero esto hay que diferenciar. Y el país ha disminuido, según los datos oficiales, en muertes violentas por cada 100.000 habitantes, en donde están actuando las Fuerzas Armadas, y la inseguridad, en cambio, se ha incrementado. Vemos que los secuestros express se incrementan, vemos que las vacunas se incrementan. Entonces, ese ambiente de inseguridad es el que está afectando y preocupa a los ecuatorianos. Desde luego también el ambiente de violencia en el que se desenvuelven las actividades cotidianas del Estado, del país, de sus habitantes, de la población, afecta seriamente a las actividades normales
y al desenvolvimiento del Estado. Ahora, ¿qué podemos, cómo entender esta situación que, por ejemplo, en enero de este año fue el mes más violento? Se registraron 732 muertes violentas, mientras que en el 2024, en el mismo mes, fueron 487 homicidios. ¿Qué nos dice esta cifra? Bueno, esta cifra determina que las muertes violentas en el país están o siguen relacionadas o vinculadas con el tráfico ilícito de drogas, con el microtráfico y por lo tanto con la disputa de territorios. Quisiera decir que el Ecuador es un país de tránsito que geográficamente ubicado entre los dos mayores productores de cocaína del mundo, entre Colombia y Perú. Es un lugar de tránsito que recibe una gran cantidad de cocaína de Colombia, especialmente producida en los departamentos fronterizos. Entonces, tanto en Nariño cuanto en Putumayo, que son departamentos fronterizos pero, con el Ecuador, se produce esa cantidad y alguien tiene que dar el soporte logístico para que esa cocaína sea trasladada desde la frontera norte hacia las plataformas de salida. Y es precisamente allí en donde están los carteles criollos, los choneros, los lobos, los choriqueros, los fatales, es decir, grupos que se van multiplicando porque ese traslado, ese apoyo logístico representa una enorme cantidad de dinero, pero ese precio es cobrado por estos microcarteles a los grandes carteles exportadores de la Claro. droga, no en dinero en efectivo, sino en mercancía, en cocaína. Entonces, estos carteles nuestros tienen que convertir esa cocaína que les pagan por el servicio prestado, tienen que convertir en dinero. Entonces ahí viene precisamente el microtráfico y esa disputa de territorio para desarrollar el microtráfico es precisamente el que genera violencia. Entonces, así se explican las muertes violentas, el incremento de muertes violentas en el mes del año. Sin embargo, he de insistir, en el año 2024, según las estadísticas oficiales, el número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes disminuyó en el país. Ahora, podemos pensar que la estrategia de declarar estas bandas de narcotraficantes como terroristas ha dado resultados, ha servido de algo. El, la denominación o la designación de estas bandas criminales como terroristas y como enemigos del Estado ha servido para oficializar una guerra interna que vive el país. Nosotros hemos visto y hemos sentido claramente que en lugares específicos, en provincias de la costa especialmente, vemos a grupos armados y organizados, es decir, grupos de 12, 15, 20 personas que armadas atentan contra la seguridad de las personas y enfrentan a la fuerza pública. Es decir, a los bloques de seguridad se ven enfrentados por estos grupos. Entonces, sí, sirvió para algo, sirvió para declarar esa guerra interna y permitirle al Estado ecuatoriano detener o tratar de vencer a estas acciones del crimen internacional organizado que se desarrollan en el país por medio de organizaciones criollas. Importante, 7:53, dialogamos con Patricio Aro, quien fue rector del IAN, ahora es investigador, y hablamos de los retos en temas de seguridad para el Ecuador. Y hablando de bueno, de este nuevo gobierno, sea que tenga un nuevo periodo completo o un nuevo gobierno, Patricio, ¿qué tendría que hacerse en materia de seguridad? ¿Qué estrategias debería tomarse de lo que ha estado haciendo, o sea, diferente a lo que ha estado haciendo para tener resultados? ¿Qué es lo que usted sugeriría, por ejemplo, a quien tome las riendas de Carondelet a partir de mayo? Bien, quien sea designado el presidente de la República por el pueblo ecuatoriano en este proceso tan estrecho que se ha venido desarrollando, que se ha desarrollando, en donde los candidatos a la segunda vuelta marcan una diferencia mínima y reducida en el voto de los ecuatorianos, tienen que tomar ciertas acciones. La primera, continuar con la estrategia que se está desarrollando y no cambiar radicalmente, es decir, apoyar sustancialmente la acción de las Fuerzas Armadas.
El día de ayer fue un proceso electoral que se vivió en paz a pesar de la información que se tenía, a pesar de toda la inteligencia que matizaba cierta violencia. Entonces, el cierre de las fronteras, el reforzamiento de puestos fronterizos, de puertos y aeropuertos, simplemente con el empleo de las Fuerzas Armadas, garantizó que sea un proceso tranquilo y pacífico. No se ha reportado ningún acto de violencia y eso definitivamente se debe al empleo de las Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen que continuar conduciendo esta lucha en contra del crimen internacional organizado. No podemos permitir que ya se está diciendo, vamos a pacificar. El momento que salen las fuerzas de, de seguridad de las calles y vuelven a sus cuarteles, ese momento sí se convertirá en lo que Alexander Clapp ya denominó. Me refiero al articulista inglés que escribió en The Economist que el Ecuador es el nuevo Claro. narcoestado en Latinoamérica. Entonces, ahí sí, porque el narcotráfico está tomando posesión de nuestro territorio, de nuestro país, de nuestras instituciones. Entonces, es muy lamentable. Deben organizarse, y lo reitero una vez más con usted, por cuanto el país está conduciendo una guerra aisladamente, solo. No existe ningún otro contacto internacional que le ayude al Ecuador a conducir esta guerra. Ya México lo hizo y perdió la guerra. Colombia lo hizo y ha perdido la guerra. Necesitamos entonces estructurar una coalición internacional, es decir, una organización de estados que contribuyan con todos los medios, inclusive medios militares, para enfrentar a una amenaza común y vencerla. Esa coalición internacional debe ser materializada por el nuevo gobierno. La única forma, la única forma de hacerlo es entregando, conformando esta coalición. Si no, los países productores van a seguir perdiendo la guerra. El Ecuador como país, como plataforma de salida, va a seguir perdiendo la guerra. Los países de la ruta van a seguir perdiendo la guerra, mientras los países que están en el mercado no van a solucionar sus problemas, pero nosotros vamos a seguir poniendo los muertos. Así es muy compleja la situación de inseguridad que tenemos y hay que hacer, tomar acciones. Una pregunta final, Patricio, que tiene que ver con quizás soluciones que se plantean que pueden sonar descabelladas. ¿Cuál es su criterio? Por ejemplo, Petro hace unos días decía, el presidente de Colombia, que quizás debería legalizar, por ejemplo, la cocaína, que no es tan mala. ¿Cómo ves esa posible solución? Bueno, esa es una corriente que ya se escucha y desde luego la legalización de la droga y especialmente la cocaína y la marihuana. Y la marihuana ya es una estupefaciente que está siendo legalizado en varios países, en varios estados. Y desde luego si se legaliza la cocaína no es una idea jalada de los cabellos ni traída de los cabellos. Ya se está hablando como una posible alternativa. Está lejos porque desde luego también afectará a intereses económicos sumamente poderosos. Entonces, legalizar la cocaína podría dar el control del Estado para consumidores, de tal manera que no existan sobredosis y algunas ventajas, pero también hay desventajas terribles. Hay desventajas de salud pública, hay desventajas que afectarán a la población y afectarán desde luego a los jóvenes y a los líderes de las comunidades. Pero no es una idea descabellada. Esto seguirán tratando los líderes mundiales, seguirán tratando como un tema de salud pública y digo yo, sin estar de acuerdo con la legalización de la cocaína, porque hay intereses ocultos que inclusive enfrentan con la vida para satisfacer los intereses de quienes manejan estos intereses ocultos. Entonces, la cocaína es un tema que está en el tema, es un elemento que está en el tema de la discusión, en el tapete de la discusión,
Petro ha hecho pública ya lo que se está conversando entre los líderes, especialmente de países como el nuestro, que son afectados seriamente por el tráfico ilegal. Los Estados Unidos, desde luego, ¿qué están haciendo, me pregunto yo, por reducir el consumo y por reducir sus mercados? Europa, la Unión Europea, ¿qué está haciendo por lo mismo? Entonces, nosotros seguimos poniendo los muertos y ellos simplemente se benefician, inclusive de elementos económicos en cada uno de los estados. Entonces, es un tema de salud pública que podría, va a tomar mucho tiempo, desde luego, pero a lo mejor ese es el camino. Sí, habría que planteárselo, es una idea, ¿no? Quizás es la única manera que se les caiga el negocio a los narcotraficantes. Sí, desde luego, insisto, hay mucho dinero en juego y no solamente son los narcotraficantes, los tentáculos del narcotráfico son enormes y topan esferas muy, muy altas. Entonces, topan esferas económicas, políticas, de gobierno y de Estado. Nosotros vemos en nuestro país que cierta función del Estado, la función de justicia, ha sido topada ya por los tentáculos del narcotráfico. Vemos que el narcotráfico quiso poner un candidato presidencial en un momento determinado, es decir, caminar para convertirle al país en un narcoestado. Entonces, no solamente son los narcotraficantes los que se benefician de las ingentes cantidades de dinero que produce este fenómeno social, sino también hay intereses en organizaciones de todo tipo, insisto, económicas, políticas, sociales, que se verían afectadas. La historia lo dice con la legalización del alcohol, por ejemplo, que desató una lucha en los Estados Unidos y también el monopolio del mismo alcohol en el país en la década de los 60, que desarrolló una fase de violencia en la provincia de Manabí, especialmente, que tuvo que ser pacificada por el ejército, como en este caso, es interesante considerar esta posibilidad, por lo menos analizar. Bueno, importante hablar de estos temas y los retos que existen en el tema de seguridad, que como vemos tiene muchísimas aristas. Yo quiero agradecerle a Patricio Aro, investigador, ex rector del IAEN. Gracias por esta entrevista y por conversar con nosotros. Estamos a las órdenes, un placer siempre estar en Sucesos.